Cada vida contiene una historia, un viaje lleno de altibajos, resiliencia y transformación. En este video, exploramos historias de la vida real de personas que enfrentaron desafíos inimaginables y encontraron la fuerza para reconstruir, sanar y comenzar de nuevo. Desde superar la traición hasta descubrir nuevas pasiones, estos individuos convirtieron sus momentos más oscuros en oportunidades de crecimiento y renovación. A través de sus experiencias, vemos el poder de la esperanza, el coraje y la capacidad del espíritu humano para perseverar. Únete a nosotros mientras profundizamos en estas narrativas conmovedoras, cada una un testimonio del viaje impredecible, pero hermoso, de la vida. El avión aterrizó en el aeropuerto y James soltó un largo suspiro, sintiendo una mezcla de alivio y agotamiento. El viaje de negocios a Chicago había salido mejor de lo esperado, y había logrado terminar sus reuniones un día antes. Estaba ansioso por sorprender a su esposa Morgan con su regreso anticipado. Había algo reconfortante en la idea de estar en casa antes de lo planeado, volver a su rutina familiar y pasar un tiempo de calidad inesperado con Morgan. James navegó por el concurrido aeropuerto, maniobrando alrededor de otros viajeros con facilidad practicada. Agarró su maleta del carrusel y se dirigió hacia la salida, ya sacando su teléfono para llamar a un taxi. Al acomodarse en el asiento trasero del taxi, dio al conductor su dirección y se recostó, observando cómo el paisaje de la ciudad pasaba borroso a través de la ventana. «A casa, por favor», instruyó James al conductor, una sonrisa jugando en sus labios. Su mente volvió a la conversación que había tenido con Morgan antes de irse. Su voz había sido una fuente de consuelo y aliento durante todo el viaje. «Todo va a salir bien», le había asegurado por teléfono. «Clavarás la presentación. Y no te preocupes por mí, solo estaré pasando el rato con las chicas este fin de semana, nada grande». Había mencionado que organizaría una noche casual de chicas con algunas de sus amigas, lo cual hacía de vez en cuando. Estas noches eran su manera de relajarse, una oportunidad para ponerse al día con sus amigas. James siempre la había apoyado en esto, entendiendo la importancia de mantener amistades. El taxi serpenteó por las calles y James observó cómo pasaban los barrios familiares. Al acercarse a su casa, notó un número inusual de autos estacionados a lo largo de la calle. Frunció el ceño, echando un vistazo al conductor, quien encontró su mirada en el espejo retrovisor. «Parece una fiesta», comentó el conductor con una risa. James se encogió de hombros. «Probablemente los vecinos», respondió, aunque una semilla de curiosidad se había plantado. Después de pagar al conductor y bajarse, James agarró su maleta y subió por el camino de entrada. En lugar de entrar por la puerta principal, optó por entrar por la puerta lateral, un truco que a menudo usaba para sorprender a Morgan. Mientras caminaba por el sendero, escuchó risas y música flotando en el aire, más fuerte de lo habitual para una noche casual de chicas. Su curiosidad creció, mezclada con un toque de inquietud. James se acercó silenciosamente a la puerta trasera, deteniéndose un momento para escuchar. Sonaba como una fiesta en pleno apogeo adentro. Empujando suavemente la puerta, James entró en la casa. La cocina estaba vacía, pero el ruido venía de la sala de estar. Se movió por la casa, siguiendo los sonidos de risas y tintineo de copas, sintiendo una sensación de anticipación. Al doblar la esquina hacia la sala de estar, James se detuvo en seco. La escena ante él no era nada como esperaba. La habitación estaba llena de personas, muchas de las cuales no reconocía, y estaban completamente desnudas. La música retumbaba a través de los altavoces y el aire estaba espeso con el olor a alcohol y sudor. Su corazón se hundió al ver a Morgan entre ellos, completamente a gusto, su risa mezclándose con la de los demás. El shock fue un golpe físico, dejándolo momentáneamente sin habla. Esto no era solo una noche de chicas, era algo mucho más, algo que nunca podría haber imaginado. «¿Qué demonios está pasando aquí?», gritó James, su voz cortando el ruido. La habitación cayó en silencio y todas las miradas se volvieron hacia él. El rostro de Morgan cambió de sorpresa a molestia, una expresión que solo añadió a la confusión y enojo de James. «Vaya, ¿por qué volviste, idiota? No estás invitado». «Aprende a respetar mi privacidad», espetó Morgan, su tono agudo y desdeñoso. James estaba atónito, luchando por procesar sus palabras. Esta era su casa, y le decían que estaba entrometiéndose.
La traición fue como un dolor físico, apuñalándolo a través de la incredulidad que nublaba su mente. Abrió la boca para hablar, pero otra voz lo interrumpió. «Lárgate de aquí, hombre», dijo un hombre que estaba con Morgan, dando un paso al frente. Era alto, con una complexión musculosa, y sus ojos eran duros mientras miraban fijamente a James. «No le dirás a nadie o te las verás conmigo». «¿Qué demonios es esto, Morgan?», te exigió James, su voz firme a pesar del caos en su mente. «Esta es nuestra casa, mi casa, y traes a estos extraños aquí para...». «No es asunto tuyo, James», interrumpió Morgan, su tono desdeñoso mientras se acercaba, ignorando la mirada amenazante del hombre. «Te dije que no estás invitado. Simplemente regresa de donde viniste». James negó con la cabeza, la incredulidad mezclándose con la ira que hervía bajo su piel. «¿Crees que puedes hacer lo que quieras? Esto no se trata solo de mí, se trata de nosotros, de nuestra vida juntos». «¿Qué demonios le pasó a eso?». Morgan cruzó los brazos, su expresión desafiante. «Lo que pasó es que necesitaba más, James, más de lo que podías dar, y no voy a disculparme por ello». La franqueza de sus palabras lo golpeó como un puñetazo, y por un momento, James se quedó sin palabras. La traición, la crueldad casual, era demasiado para comprender. Pero entonces recordó algo que cambió el equilibrio de poder a su favor. Sus ojos se dirigieron a la esquina de la habitación, donde la cámara de seguridad parpadeaba silenciosamente. La había instalado meses atrás, una medida de precaución que ahora se sentía como un salvavidas. Con la cámara grabando, había evidencia de todo lo que sucedía allí, todo lo que podría protegerlo en las consecuencias que vendrían. «Puede que pienses que puedes salirte con la tuya», dijo James, su voz fría e imperturbable, «pero todo está en la cámara, cada detalle. Esto irá directo al público». La habitación estalló en caos una vez más. La gente se apresuró a cubrirse, agarrando ropa, cojines, cualquier cosa al alcance. El aire se llenó de susurros apresurados y súplicas desesperadas. Los amigos de Morgan eran un torbellino de movimiento, tratando de recuperar algo de dignidad ante la revelación de James. «James, no puedes hacer esto», suplicó Morgan, su voz más suave, casi desesperada ahora. «No puedes simplemente». «Puedo y lo haré», respondió James, cortándola. «Tomaste tu decisión, Morgan. Ahora tienes que vivir con ella». Morgan, su bravura hecha añicos, se abrió paso entre la multitud para llegar a él, sus ojos abiertos de pánico, su anterior confianza desaparecida. Extendió la mano, tratando de tocar su brazo, su voz urgente y suplicante. «No, no puedes hacer esto», lloró Morgan, la desesperación teñiendo sus palabras. «Por favor, hablemos de esto. No tiene que terminar así». James sintió una punzada de algo, no exactamente simpatía, sino un reconocimiento de la mujer que había amado. Pero esa mujer parecía un recuerdo distante ahora, reemplazada por alguien que había traicionado todo lo que habían construido juntos. «Confié en ti, Morgan», replicó, su voz firme y resuelta, «y así me pagas, con mentiras y traición». Retrocedió, manteniendo una distancia segura, asegurándose de mantener a todos a la vista de la cámara. Podía ver la incredulidad en los ojos de Morgan, la realización de que sus acciones tenían consecuencias que no había considerado. Mientras se movía hacia la puerta, el amante de Morgan, el hombre que lo había amenazado, avanzó, su rostro torcido en ira. «No tienes que hacer esto, hombre», dijo el hombre, su voz un gruñido. «Podemos arreglar esto. Simplemente borra las imágenes y olvidaremos que esto sucedió». James negó con la cabeza, una sonrisa amarga en sus labios. «¿Arreglar esto? ¿Crees que puedes amenazarme en mi propia casa y salirte con la tuya?». Podía ver la tensión en la postura del hombre, la ira apenas contenida que hervía bajo la superficie, pero James había terminado de ser intimidado. Tenía la ventaja ahora y no iba a dejar que el miedo lo controlara. «Aléjate», advirtió James, su voz baja y firme. «La policía ya viene en camino». El hombre vaciló, sus ojos moviéndose entre James y el resto de la habitación. Parecía sopesar sus opciones, dándose cuenta de que cualquier movimiento que hiciera ahora podría tener graves consecuencias. Finalmente, con una maldición entre dientes, retrocedió, la ira dando paso a una aceptación renuente de la derrota.
James les dio la espalda, saliendo al fresco aire nocturno. El ruido del interior se desvaneció mientras caminaba por el camino de entrada, su mente ya pensando en los pasos que necesitaba dar a continuación. Sacó su teléfono y marcó el 911, su voz calmada y compuesta al reportar el incidente. Ha habido un disturbio en mi residencia, le dijo al operador, dándoles la dirección. Tengo imágenes de todo. Necesito oficiales aquí lo antes posible. Al terminar la llamada, sintió una sensación de satisfacción sombría. La traición era cruda, una herida que tardaría en sanar, pero estaba haciendo algo al respecto. No iba a dejar que Morgan y sus cómplices se fueran sin enfrentar las consecuencias de sus acciones. James se apoyó en su auto, sus pensamientos derivando hacia el futuro. Las imágenes servirían como prueba, una herramienta para asegurar que se hiciera justicia. Las compartiría con las autoridades, con los amigos y familiares de Morgan si fuera necesario. Se aseguraría de que todos los involucrados supieran la verdad. Minutos después, el sonido de sirenas rompió la quietud de la noche, haciéndose más fuerte a medida que se acercaban. Dos patrullas se detuvieron en la acera y James observó mientras los oficiales bajaban, sus rostros mostrando profesionalismo y concentración. Se acercó a ellos, su expresión resuelta. Gracias por venir, dijo James, extendiendo una mano. Tengo las imágenes que necesitan. Esto no es solo una disputa doméstica, es una violación de la confianza y la seguridad. Uno de los oficiales asintió, tomando notas mientras James relataba lo sucedido. El otro oficial lo acompañó de regreso a la casa, donde el caos se había convertido en un silencio inquieto. Morgan y sus amigos estaban ahora subyugados, su anterior bravura reemplazada por la aprensión. James les mostró las imágenes, la habitación en silencio mientras los eventos se reproducían en la pantalla. Morgan estaba a un lado, su rostro pálido, sus ojos fijos en el suelo. La realidad de sus acciones estaba expuesta, innegable y cruda bajo la fría luz de la evidencia. Los oficiales tomaron declaraciones de todos los involucrados, asegurándose de que el alcance completo del incidente quedara documentado. Al terminar su trabajo, uno de ellos se volvió hacia James, su expresión simpática pero firme. Nos encargaremos de esto, dijo el oficial, su tono tranquilizador. Si necesita algo más, no dude en comunicarse. James asintió, sintiendo un peso levantarse de sus hombros. Las ruedas de la justicia estaban en movimiento y había dado el primer paso para recuperar su vida. Mientras la policía escoltaba a Morgan y a los demás fuera de la casa, sintió que comenzaba a formarse una sensación de cierre. Sabía que habría más desafíos por delante, los procedimientos legales, las consecuencias de la exposición de las imágenes, pero estaba listo para enfrentarlos, armado con el conocimiento de que había hecho lo necesario para protegerse a sí mismo y a su futuro. Una vez que la policía se hubo ido, James se encontró solo en la silenciosa casa. Se sentó, dejando que los eventos de la noche lo invadieran. La traición aún era fresca, pero debajo del dolor había una determinación de seguir adelante. Había tomado su posición y ahora podía comenzar a reconstruir, pieza por pieza, más fuerte que antes. En los días que siguieron, James inició los procedimientos de divorcio. No fue una decisión que tomara a la ligera, pero sabía que era necesaria. La traición había roto cualquier confianza restante que tenía en Morgan, y no había camino a seguir para ellos como pareja. Se reunió con un abogado para discutir el mejor curso de acción, dejando en claro que no había vuelta atrás. Estoy listo para seguir adelante, le dijo James al abogado, su voz firme a pesar de la confusión interna. Necesito proteger mi futuro y el de mis hijos. El abogado asintió, entendiendo la gravedad de la situación. Nos aseguraremos de que sus intereses estén protegidos, James. Esto no se trata solo del fin de un matrimonio, es sobre asegurar un nuevo comienzo para usted y sus hijos. Mientras el proceso legal comenzaba a desarrollarse, James sabía que había asuntos más personales que abordar. Las conversaciones más difíciles estaban por delante, contarles a sus hijos sobre los cambios inminentes en su familia. Se preparó para lo que sabía sería una discusión emocional y desafiante. Reuniendo a sus hijos en la sala de estar, James respiró hondo. Eran lo suficientemente mayores para entender que algo había cambiado, sintiendo la tensión y la ausencia de su madre, quien se había mudado temporalmente para dar espacio a todos. «Papi, ¿qué está pasando?», preguntó su hija mayor, Lily,
sus ojos abiertos de preocupación. James se sentó, mirando a los ojos de sus hijos, su inocencia un recordatorio agudo de la gravedad de la situación. Necesito hablar con ustedes sobre algunas cosas que han sucedido recientemente, comenzó, eligiendo sus palabras con cuidado. Les explicó la situación con tanta honestidad y cuidado como pudo, enfatizando que nada de lo que había sucedido era culpa de ellos. Su mamá tomó una decisión, dijo suavemente, y las decisiones tienen consecuencias. Los niños estaban en silencio, procesando sus palabras. James observó sus expresiones, sintiendo una profunda sensación de responsabilidad por el dolor que estaban experimentando, pero estaba decidido a estar ahí para ellos, para guiarlos a través de la confusión y el dolor. ¿Tú y mamá van a estar bien?, preguntó su hijo menor, Ethan, su voz pequeña y vacilante. El corazón de James se encogió, pero logró una sonrisa tranquilizadora. Vamos a estar bien, Ethan. Las cosas serán diferentes, pero les prometo que tanto su mamá como yo los amamos mucho. Seguimos siendo una familia, sin importar qué. Pasó el resto de la noche respondiendo a sus preguntas, brindando tanto consuelo como pudo. Fue una conversación difícil, llena de lágrimas y abrazos, pero James sintió una sensación de alivio al saber que habían dado los primeros pasos hacia la sanación. Mientras tanto, las consecuencias de las acciones de Morgan se extendieron hacia afuera. Su reputación sufrió un golpe, al igual que las de las personas involucradas en el escándalo. La palabra se propagó rápidamente dentro de sus círculos sociales y hubo un claro cambio en la forma en que otros los percibían. Las invitaciones a eventos se secaron y los susurros se hicieron más fuertes, proyectando una sombra sobre su previamente vibrante vida social. James no se regodeó en su caída, sin embargo. Su enfoque permaneció en reconstruir su vida, encontrando fuerza en el apoyo de amigos, familia y un renovado sentido de autoestima. Se acercó a sus amigos más cercanos, confiándoles la situación y encontrando consuelo en su comprensión y aliento. «Estás manejando esto con una fuerza increíble, James», dijo su amigo David durante una de sus conversaciones. «No es fácil, pero estás haciendo lo correcto para ti y los niños». James asintió, sintiéndose agradecido por el apoyo. «Estoy tratando de mantenerme enfocado en lo que más importa. Quiero asegurarme de que mis hijos vean que podemos seguir adelante, que podemos reconstruir». A medida que los días se convirtieron en semanas, James encontró un ritmo en su nueva vida. Se dedicó a su trabajo, sumergiéndose en proyectos que habían quedado relegados durante la agitación. Su enfoque y determinación no pasaron desapercibidos, ganándole respeto y admiración de sus colegas. Fuera del trabajo, James redescubrió pasiones que había dejado de lado durante su matrimonio. Retomó el running, encontrando consuelo en el ritmo constante de sus pies golpeando el pavimento. El esfuerzo físico ayudaba a despejar su mente, proporcionándole una sensación de paz en medio del caos. Una noche, después de una carrera particularmente larga, James se detuvo para recuperar el aliento, contemplando el horizonte mientras el sol se ponía en un resplandor de colores. En ese momento, sintió una sensación de claridad y determinación. La traición había dolido y el camino hacia la sanación sería largo, pero estaba listo para enfrentar lo que viniera después. Regresó a casa con sus hijos, quienes lo recibieron con sonrisas e historias de su día. Mientras se sentaban juntos en la mesa, las risas llenando la habitación, James se dio cuenta de que estaban encontrando su camino hacia adelante como familia. La vida era diferente ahora, pero también estaba llena de nuevas posibilidades. James sabía que tenía la fuerza para construir un futuro que fuera honesto y satisfactorio, no solo para él, sino también para sus hijos. Había sobrevivido a la tormenta y, al mirar los rostros de sus hijos, sintió una renovada esperanza por lo que les deparaba el futuro. Pasaron meses y, a medida que el polvo se asentaba, James se encontró en un lugar de reflexión. Había enfrentado una de las mayores traiciones imaginables, pero había salido más fuerte, con una comprensión más clara de sus valores y prioridades. Al reconstruir su vida, descubrió pasiones y actividades que había dejado de lado hace mucho tiempo. Se reconectó con viejos amigos y hizo nuevos, cada interacción reforzando el conocimiento de que no estaba solo. Se dio cuenta de que había un mundo de oportunidades esperándolo y era hora de abrazarlo. Una mañana, mientras James corría por el parque local, sintió una sensación de libertad que no había experimentado en años. El aire fresco llenaba sus pulmones y el ritmo rítmico de sus pies en el camino le proporcionaba una consistencia reconfortante.
Se detuvo junto a un grupo de corredores que se estiraban cerca, su charla amistosa invitándolo a su círculo. «Hey, ¿te importa si me uno?», preguntó James, una ligera sonrisa en sus labios. «Para nada», respondió una mujer llamada Lisa, quien parecía ser la líder informal del grupo. «Siempre estamos felices de tener caras nuevas». Mientras continuaban su carrera juntos, James sintió que se formaba una camaradería. Era refrescante ser parte de un grupo que no tenía lazos con el pasado que estaba dejando atrás. Hablaron de todo, desde técnicas de running hasta libros y películas favoritas, y se encontró riendo genuinamente por primera vez en meses. ¿Has pensado en unirte a nuestro club de running?, preguntó Lisa durante un descanso. Nos reunimos 2 veces por semana y es una gran manera de mantener la motivación. James consideró la oferta, sintiendo una chispa de interés. Me encantaría. Suena justo lo que necesito ahora. Con el apoyo del club de running, James comenzó a participar en carreras locales, estableciendo metas personales y empujándose más allá de lo que creía posible. Encontró fuerza en los desafíos físicos y disfrutó la sensación de logro que venía con cada línea de meta que cruzaba. Fuera del running, James también reavivó su amor por la pintura, algo que no había hecho desde sus días universitarios. Encontró consuelo en el proceso creativo, montando un pequeño estudio en su garaje donde pasaba horas experimentando con colores y técnicas. El lienzo se convirtió en un lugar donde podía expresar sus emociones, traduciendo sus experiencias en vibrantes obras de arte. Su arte comenzó a atraer la atención de galerías locales y pronto fue invitado a exhibir sus piezas en una muestra comunitaria. La noche de la exhibición, mientras se mezclaba con los asistentes y discutía sus inspiraciones, James sintió una profunda sensación de logro. «Realmente tienes talento, James», comentó uno de los dueños de la galería, admirando una pieza titulada «Renacer». «Tu trabajo tiene una manera de capturar la resiliencia y la transformación». James asintió, conmovido por el cumplido. «El arte ha sido un viaje de sanación para mí. Me ha ayudado a encontrar mi equilibrio de nuevo». Mientras navegaba por estas nuevas experiencias, James continuó construyendo relaciones significativas con sus hijos. Pasaban los fines de semana explorando senderos, visitando museos y probando nuevas recetas en la cocina. Cada momento era una oportunidad para crear recuerdos duraderos, fortaleciendo el vínculo que compartían. Una tarde, mientras James se sentaba en su porche viendo el sol descender por el horizonte, se dio cuenta de que, si bien el camino había sido doloroso, lo había llevado a un lugar de paz. El pasado siempre sería parte de su historia, pero ya no lo definía. Había aprendido a apreciar las alegrías simples de la vida, como el calor del sol en su rostro o la risa de sus hijos resonando por la casa. Con una respiración profunda, tomó su teléfono y llamó a sus hijos, sonriendo al escuchar sus voces llenando el aire. «Hola, ¿cómo están mis personas favoritas?», preguntó, su tono ligero y alegre. «Papi, adivina qué», dijo Lily emocionada. «Ethan y yo horneamos galletas hoy y en realidad nos salieron bastante bien». James se rió, imaginando a los dos en la cocina. «Eso suena increíble. No puedo esperar a probarlas». Mientras conversaban, James sintió una profunda sensación de gratitud por la vida que estaba reconstruyendo. Había elegido superar la traición, avanzar con integridad y amor, abrazando los nuevos comienzos que la vida tenía para ofrecer. El futuro era incierto, pero también estaba lleno de promesas. Después de colgar, James tomó un momento para reflexionar sobre lo lejos que había llegado. Pensó en las personas que lo habían apoyado en el camino y en las experiencias que lo habían moldeado en la persona que era hoy. Ya no estaba definido por el pasado, sino por las decisiones que tomaba en el presente. Mientras contemplaba las estrellas brillando arriba, sintió una renovada sensación de esperanza y determinación. James sabía que el camino por delante tendría sus desafíos, pero estaba listo para enfrentarlos de frente, con el conocimiento de que tenía la fuerza para superar cualquier cosa que la vida le arrojara. En ese momento, James entendió que la vida se trataba de abrazar el cambio y encontrar alegría en lo inesperado. Había aprendido a confiar en sí mismo, a escuchar a su corazón y a vivir con propósito. Y mientras se sentaba allí, rodeado por la belleza de la noche, supo que finalmente estaba en casa.